Llevábamos 15 años criando a nuestro hijo, hasta que sus palabras lo rompieron todo. Pero la verdad del médico fue peor. Señor, siéntese. El niño no es hijo de ninguno de los dos, punto. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi vida, hasta ese sábado, era como una de mis estructuras, predecible, sólida, calculada hasta el último milímetro. Soy Damián, ingeniero civil. Mi mundo es de concreto, acero y planos. Encuentro una profunda y serena belleza en el orden, en las líneas rectas, en la certeza de que si sigues los cálculos, el puente no se caerá, el edificio se mantendrá en pie. A mis 43 años, había construido mi vida con la misma precisión. Una casa en Zapopan que yo mismo diseñé, un trabajo que me respetaban, y mi mayor obra, mi viga maestra, mi hijo de 15 años, Samuel. Ese sábado por la tarde, el sol de Guadalajara se filtraba por la ventana del estudio, iluminando miles de pequeñas piezas de plástico esparcidas sobre la mesa. Era nuestro ritual. Un nuevo set de Lego Technic, esta vez una grúa móvil absurdamente compleja. Para mí, era más que un juguete, era una meditación. El chasquido satisfactorio de dos piezas encajando, el manual de instrucciones abierto como un texto sagrado, la lógica pura fluyendo de mis dedos a la estructura. Y a mi lado, Samu, mi chico, con su pelo oscuro y sus ojos concentrados, heredero no de mi sangre, como descubriría más tarde, sino de mi paciencia. Papá, pásame el eje de 5 módulos, murmuró sin levantar la vista. Su voz, ya casi de hombre, todavía tenía un eco de la niñez. Se lo pasé. Nuestras manos rozaron. En ese simple gesto había 15 años de historia. 15 años de enseñarle a andar en bici, de noches en vela por la fiebre, de proyectos de ciencias pegados con más esperanza que pegamento. Él era mi proyecto más importante, la única estructura que, estaba seguro, duraría para siempre. Fue entonces cuando Elisa entró. Mi esposa. Llevaba el teléfono en la mano como una extensión de su propio brazo. No se sentó con nosotros. Nunca lo hacía. Se quedó de pie junto a la puerta, observándonos con una distancia que se había vuelto tan familiar que ya casi no la notaba. Era como un mueble caro pero incómodo en la habitación de nuestra vida. Hablé con mi mamá, dijo, y su voz cortó el aire tranquilo del estudio. No respondí. Seguí buscando una diminuta pieza negra. Si la ignoraba, quizás el momento pasaría, como tantas otras veces. Insiste, continuó, y noté el tono afilado, un tono que siempre aparecía después de hablar con Beatriz. Dice que es increíble que Samu no haya sacado tus ojos. Que los suyos son, diferentes. La pieza de Lego se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un sonido casi inaudible. Un tic. Una microfisura en el concreto. Me agaché a recogerla, más para evitar su mirada que por la pieza en sí. Tu madre siempre encuentra algo nuevo que criticar, Elisa. No es novedad, respondí, intentando que mi voz sonara ligera, despreocupada. Quizás solo está observando lo obvio, replicó ella. Samu levantó la vista, sus ojos, esos ojos ahora bajo escrutinio, pasando de su madre a mí. La tensión era una onda expansiva que ya lo había alcanzado. Dejó la pieza que tenía en la mano. El ritual se había roto. Voy por un vaso de agua, dijo, y salió del estudio, dejándonos solos a Elisa y a mí en un silencio que pesaba toneladas. Me levanté y la miré. 41 años. Seguía siendo una mujer hermosa, pero la conexión entre nosotros se había erosionado, desgastada por años de críticas silenciosas, de expectativas no cumplidas, de la constante interferencia de su madre. La amaba, o al menos amaba la idea de lo que habíamos sido, la familia que habíamos construido. Pero ese amor era ahora el acero de refuerzo de nuestra relación y sentía como empezaba a oxidarse. Dentro de mí, una vieja herida punzó.
La imagen de mi propio padre, saliendo por la puerta para no volver jamás, un fantasma que me había perseguido toda la vida y que me había convertido en un hombre obsesionado con ser el pilar que yo nunca tuve. Y ahora, sentía que ese pilar empezaba a temblar. Pasaron 3 días. 3 días de una cortesía helada, de conversaciones monosilábicas sobre el tiempo y la cena. Yo me sumergí en el trabajo, en los cálculos de un nuevo paso elevado, buscando refugio en la lógica inmutable de la física. Elisa pasaba horas al teléfono con su madre. Podía oír sus susurros desde la otra habitación, palabras que eran como gotas de ácido, corroyendo los cimientos de nuestra casa. El martes por la noche, la confrontó. Samu estaba en su cuarto, supuestamente haciendo deberes, pero con la música lo suficientemente alta como para crear una barrera de sonido. Elisa estaba sentada en el sofá del salón, con el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. La luz de la lámpara de pie dibujaba sombras duras en su rostro, haciéndola parecer mayor, más cansada. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie en el umbral de la sala. «¿Podemos hablar?», le dije. Ella levantó la vista. No había emoción en sus ojos. Era la calma que precede a la tormenta, la quietud de una demolición controlada. «Sí», dijo. «Eso quiero. Hablar». Me senté en el sillón de enfrente, el que casi nunca usaba. El espacio entre nosotros se sentía como un cañón. Damián, empezó, y su voz era tan plana y nivelada como el concreto pulido. «No puedo más. No puedo vivir así». «¿Vivir cómo, Elisa? ¿En la casa que diseñé para nosotros? Con el hijo que adoramos», mi voz tenía un filo de sarcasmo que no pude reprimir. «Vivir con la duda», dijo, ignorando mi pregunta. «Necesito estar segura. Quiero una prueba de ADN para Samu». El vaso de agua en mi mano tembló. Lo dejé en la mesa con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio. Por un momento, creí que había oído mal. La idea era tan monstruosa, tan ajena a la lógica de nuestra vida, que mi cerebro se negó a procesarla. Luego, la ira llegó, una oleada caliente y furiosa. «Una prueba de ADN», repetí, y mi voz era un gruñido bajo. «¿Estás bromeando? Después de 15 años, ¿vienes con esto? No es una broma. Es lo más serio que he dicho en mucho tiempo». Me levanté, incapaz de quedarme quieto. Empecé a caminar por la habitación, como un animal enjaulado. «¿Segura de qué, exactamente? ¿En qué te basas? ¿En los chismes venenosos de tu madre?» Me detuve frente a ella, mirándola desde arriba. Fue entonces cuando vi algo más en sus ojos. No era solo la influencia de Beatriz. Era algo suyo. Un resentimiento profundo, una amargura que había estado fermentando durante años. «Y me baso en que no se parece a ti», espetó, y su voz finalmente se quebró, liberando la emoción contenida. «¿Y en qué llevo 15 años con esta duda que tu perfecta y arrogante seguridad nunca me dejó expresar? Siempre tan seguro de todo, Damián. Tu trabajo perfecto, tu casa perfecta, tu vida perfecta. ¿Alguna vez te has parado a pensar en mí?» El golpe me dejó sin aire. No se trataba de Samu. No del todo. Se trataba de mí. Era un ataque directo, un misil balístico apuntando al corazón de mi identidad, de mi orgullo, de mi paternidad. Era la demolición. Me di cuenta de que discutir era inútil. La decisión estaba tomada. Su duda era un cáncer, y si no lo extirpaba, nos consumiría a todos. La miré, y todo el amor que sentía por ella se congeló, cristalizándose en una furia helada y distante. «Bien», dije, y la palabra sonó como un trozo de hielo. «Tengamos tus pruebas. Vamos a hacer esa maldita prueba. Y cuando tengas ese papel en tu mano, cuando veas con tus propios ojos lo equivocada que estás, entonces tú y yo hablaremos. Y te juro, Elisa, que será la última conversación que tengamos». Me di la vuelta y salí de la habitación, dejando atrás a mi esposa y los escombros de lo que, hasta ese momento, había llamado mi vida. Los 9 días que tardaron los resultados fueron una lección de cómo el tiempo puede estirarse y contraerse. Cada hora era un siglo de silencio.
Trasladé mis cosas al cuarto de estudio. La cama de invitados era incómoda, pero prefería el dolor de espalda a la gélida distancia en nuestro propio dormitorio. La casa, mi casa, se convirtió en un territorio hostil, lleno de minas invisibles. Las comidas eran un armisticio tenso, 3 personas sentadas a una mesa, moviendo la comida en sus platos, el único sonido el de los cubiertos contra la porcelana. Samu lo sentía, por supuesto. Los chicos de 15 años son como sismógrafos de la hipocresía adulta. Dejó de hablar de su día en la escuela. Se refugiaba en su habitación y la barrera de sonido de su música se hizo más densa, más impenetrable. Una noche, mientras yo lavaba los platos y él esperaba para meter un tazón en el lavavajillas, me preguntó, sin mirarme, «Mamá y tú están enojados». Sequé mis manos lentamente, buscando las palabras correctas, las que no fueran una mentira pero tampoco una verdad que no pudiera soportar. Estamos pasando por un momento complicado, campeón. Cosas de adultos. Él asintió, pero no pareció convencido. Ok, dijo, y desapareció de nuevo en su cueva. Me quedé mirando el fregadero, sintiéndome el peor de los fraudes. Yo, el constructor, el hombre que calculaba la tensión y la compresión, no podía soportar el peso de mi propia vida familiar. Una tarde, desesperado por hablar con alguien que no me mirara con acusación o pena, llamé a mi hermano. Héctor. 2 años mayor que yo, dueño de un taller mecánico, y tan diferente a mí como el aceite del agua. Él era impulso, yo era cálculo. Él era grasa y ruido, yo era planos y silencio. Pero era mi hermano. ¿Qué onda, hermanito? Qué milagro, su voz sonó alegre y ruidosa a través del teléfono. Le conté todo. La demanda de Elisa, la prueba de ADN, el infierno silencioso en el que se había convertido mi casa. Esperaba, no sé qué esperaba. ¿Simpatía? ¿Consejo? La respuesta de Héctor fue exactamente la que debería haber previsto. No mames, Damián. ¿Después de 15 años? Esa vieja bruja de tu suegra por fin se salió con la suya. Siempre te ha odiado, desde que le dijiste que sus columnas de yeso en la entrada parecían de pastel de bodas. Una sonrisa amarga se dibujó en mi cara. Había olvidado eso. Mira, continuó Héctor, hazle la prueba. Dásela en la cara para que se calle la boca de una vez por todas. Pero que te quede claro, hermano, no puedes dejar que te falte al respeto así. Tienes que ponerla en su lugar. No dejes que te pisotee. Colgué el teléfono sintiéndome más solo que antes. El consejo de Héctor, nacido de una lealtad fraternal y un machismo casual, no me servía de nada. Esto no era una pelea de bar que se arreglaba a gritos. Era algo más profundo, una falla tectónica que amenazaba con tragárselo todo. Los días siguientes me refugié en el único lugar donde el mundo todavía tenía sentido, el trabajo. Me ofrecí voluntario para supervisar los trabajos nocturnos en el nuevo paso elevado que estábamos construyendo sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Por la noche, el sitio de construcción era un mundo diferente. Un esqueleto de acero y concreto bañado por la luz amarilla de los reflectores. El aire olía a tierra húmeda y a diésel. El rugido de la maquinaria pesada era una sinfonía que ahogaba el ruido de mi cabeza. Me pasaba horas de pie en la estructura a medio terminar, mirando la ciudad dormida a mis pies. Revisaba los planos una y otra vez, no porque dudara de ellos, sino porque eran lo único en mi vida que todavía era cierto. Las medidas, los ángulos, la resistencia a la tracción del acero. Eran verdades absolutas en un mundo que se había vuelto relativo. Proyectaba mi caos interno en la estructura, buscando fallos, grietas, debilidades inexistentes. Un capataz se me acercó una noche. ¿Todo bien, Inge?, preguntó, su rostro curtido por el sol y el trabajo. Todo en orden, Manuel. Solo comprobando, mentí. Él asintió, pero me miró con curiosidad. Se le ve cansado, Inge. Váyase a casa a descansar. Casa. La palabra sonaba extraña, como un idioma extranjero. Mi casa ya no era un refugio. Era el epicentro del terremoto. Y yo estaba allí, de pie sobre un puente a medio construir, suspendido sobre el vacío,
esperando que todo se viniera abajo. El día de los resultados llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Elisa y yo condujimos a la clínica en un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ella miraba por la ventana, con una expresión indescifrable. Yo mantenía las manos firmes en el volante, un acto de control consciente en medio del caos. Cada semáforo en rojo era una tortura, un recordatorio de que estábamos avanzando inexorablemente hacia un veredicto. La sala de espera de la clínica era impersonal y estéril. Música ambiental insípida, revistas de hace 6 meses. Nos sentamos en sillas separadas, como dos extraños esperando un diagnóstico. Cuando la enfermera dijo nuestros nombres, familia Valdivia, la palabra familia sonó como una broma cruel. El consultorio del doctor era pequeño y estaba abarrotado de libros de medicina. El doctor Anaya era un hombre de unos 60 años, con el pelo cano y unos ojos amables que, en ese momento, parecían cargados de una gravedad inusual. Nos pidió que nos sentáramos. El sobre con los resultados estaba sobre su escritorio, cerrado. Parecía una bomba de tiempo. No fue al grano. Habló del clima, de lo complicado que estaba el tráfico. Pequeña charla diseñada para medir la temperatura de la habitación. Yo no dije nada. Elisa murmuró respuestas monosilábicas. Finalmente, el doctor suspiró, se reclinó en su silla y juntó las manos sobre el escritorio. Bueno, dijo, y su tono cambió. Tenemos los resultados del análisis de ADN. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Era una mezcla de pánico y una extraña y oscura expectación. Quería que esto terminara. Quería mi vida de vuelta. El doctor Anaya abrió el sobre con una lentitud deliberada. Sacó una hoja de papel y se puso unas gafas de lectura. Sus ojos recorrieron el documento. El silencio en la habitación era absoluto. Podía oír mi propia respiración, superficial y rápida. Luego, levantó la vista. Pero no me miró a mí. Miró directamente a Elisa. Señora Valdivia, dijo, y su voz era suave, pero cada palabra cayó sobre nosotros como un bloque de granito. El análisis de compatibilidad materna es concluyente. Hizo una pausa que duró una eternidad. Usted no es la madre biológica de Samuel. El mundo se detuvo. Por un instante, no entendí las palabras. Eran solo sonidos. Luego, el significado me golpeó con la fuerza de un mazo. Miré a Elisa. Su rostro había perdido todo color. Estaba blanco, como el papel del informe que el doctor tenía en la mano. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente descompuesta, como un edificio implosionando sobre sí mismo. Y entonces, sentí algo terrible. Algo de lo que me avergonzaré por el resto de mi vida. Sentí una oleada de victoria. Una amarga y fugaz sensación de reivindicación. La miré, a la mujer que había destrozado mi paz, que había puesto en duda mi honor, y pensé, entonces, no era yo el que mentía. Mi ira, la furia que había estado acumulando durante días, se disolvió de repente, reemplazada no por alivio, sino por un abismo de desconcierto. Esto no era lo que esperaba. Ninguno de mis cálculos, ninguna de mis proyecciones había contemplado este escenario. La estructura de mi realidad se había agrietado, pero no de la forma que yo había previsto. Miré a Elisa, y por primera vez en mucho tiempo, no la vi como mi adversaria. La vi como lo que era, una extraña, sentada frente a mí, compartiendo una catástrofe que no tenía nombre. El silencio en la habitación era ahora diferente. No era tenso. Era el silencio del shock, el silencio que sigue a una explosión, cuando el polvo aún no se ha asentado y nadie sabe cuántos han sobrevivido. Elisa seguía sin moverse, una estatua de sal con los ojos fijos en el doctor. Su boca se abría y cerraba, como un pez fuera del agua, pero las palabras no llegaban. Yo estaba atrapado en mi propio torbellino de confusión. La victoria que había sentido se había evaporado, dejando un regusto a ceniza. Si ella no era la madre, entonces, ¿qué significaba eso? ¿Un error en la clínica? ¿Una infidelidad de la que ella misma no era consciente?
Mi mente, entrenada para encontrar patrones lógicos, corría a toda velocidad, intentando ensamblar las piezas de este rompecabezas imposible. El doctor Anaya carraspeó, atrayendo nuestra atención. Su expresión era aún más sombría que antes. Había una capa de algo que no pude identificar. ¿Pena? ¿Miedo? Se ajustó las gafas y miró de nuevo el informe. Hay algo más, dijo en voz baja. Levanté la vista hacia él, mi corazón dando un vuelco doloroso. ¿Algo más? ¿Qué más puede haber? El doctor Anaya levantó la mirada del papel y sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese momento, supe que la primera grieta era solo el principio. Lo que venía ahora era el colapso total. Señor Valdivia, dijo, y su voz era apenas un susurro, como si temiera que las palabras pudieran romper algo más en la habitación. Esto es lo más difícil. Como parte del protocolo estándar, no solo comparamos el ADN del niño con el de la madre, sino también con el del presunto padre. Tragué saliva. El aire en la habitación se sentía espeso, difícil de respirar. Continúe, logré decir. Él tomó una respiración profunda. La probabilidad de paternidad entre usted y el joven Samuel es del 0%. 0. La palabra no era un número. Era un agujero negro. Un vacío absoluto que se abrió bajo mis pies y me tragó entero. El sonido se desvaneció. Las paredes del consultorio parecieron alejarse. Mi cuerpo se sentía ligero, ingrávido, como si estuviera flotando en un espacio oscuro y frío. La acusación. La defensa. La traición. La ira. El dolor. Todo se volvió irrelevante. Polvo cósmico. Éramos dos extraños, Elisa y yo, sentados frente a un médico que acababa de detonar una bomba nuclear en el centro de nuestras vidas. Ya no había culpables ni inocentes. Solo víctimas. Vagué la mirada hacia Elisa. Ella también me estaba mirando. Y por primera vez en años, nos vimos de verdad. Dos personas completamente perdidas, despojadas de todo lo que creían saber. Su rostro ya no mostraba shock, sino un horror puro y desnudo. El mismo horror que cegaramente se reflejaba en el mío. Eso es imposible, balbuceé, las palabras ásperas en mi garganta seca. Yo estuve allí. Yo le corté el cordón umbilical. Yo lo sostuve en mis brazos. El doctor Anaya asintió lentamente, su rostro lleno de una compasión que me resultaba insoportable. Les creo, dijo con gentileza. Les creo a ambos. Y es precisamente por eso que la única explicación lógica, por improbable que parezca, es que hubo un error en el hospital. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras nos aplastara. Creo que deben considerar la posibilidad de un intercambio neonatal. Intercambio neonatal. Las palabras sonaban clínicas, distantes, como algo que lees en un artículo de periódico sobre la desgracia de otros. No era algo que te pasaba a ti. No a Damián Valdivia, el ingeniero, el hombre cuyo universo se regía por la precisión y el control. Mi mente se apagó. No podía procesar más información. Me recliné en la silla, sintiendo como cada gramo de fuerza abandonaba mi cuerpo. Miré mis manos. Las manos que habían construido puentes, que habían diseñado edificios. Las manos que habían mecido a un bebé que no era mío. 15 años. 15 años de amor, de preocupaciones, de orgullo. ¿Todo basado en un error? ¿Un simple y catastrófico error administrativo? La estructura de mi vida no se había agrietado. Había sido demolida. Y yo estaba de pie entre los escombros, sin un plano, sin una brújula, sin la más remota idea de cómo empezar a reconstruir. El viaje de regreso a casa fue una película muda en tonos de gris. Ninguno de los dos habló. ¿Qué se podía decir? Las palabras habían perdido todo su significado. Conducía de forma automática, mis manos en el volante, mis ojos en la carretera, pero mi mente estaba en otro lugar, en una tierra de nadie llena de ruido blanco. Elisa estaba encogida en su asiento, una pequeña figura hecha de dolor, mirando fijamente el paisaje urbano que pasaba sin verlo. Cada calle,
cada edificio que habíamos pasado miles de veces, ahora parecía extraño, parte de una vida que ya no nos pertenecía. Cuando entramos en la casa, el silencio nos siguió, llenando cada rincón. Era un silencio pesado, opresivo, el silencio de un mausoleo. Dejé las llaves en la mesita de la entrada. El sonido metálico fue una profanación. Fue entonces cuando Elisa se rompió. Un sollozo gutural escapó de su garganta y se derrumbó en el suelo, justo ahí en el vestíbulo. Se hizo un ovillo, abrazando sus rodillas, y lloró. Lloró con la desesperación de alguien que lo ha perdido todo. Eran sollozos feos, desgarradores, que parecían venir de lo más profundo de su alma. Me quedé allí de pie, mirándola, paralizado. Una parte de mí quería arrodillarse, abrazarla, decirle que encontraríamos una manera de superar esto juntos. Pero no podía moverme. Estaba vacío, hueco por dentro. El Damián que sabía cómo consolar, cómo construir y reparar, había muerto en el consultorio del doctor Anaya. Y entonces, en medio de su llanto, su teléfono sonó. El tono de llamada, una melodía alegre y pop, fue una disonancia grotesca en la sinfonía de nuestra miseria. Elisa levantó la cabeza, su rostro hinchado y rojo. Miró la pantalla. «Es mamá», susurró. Dudó un momento, luego contestó. Su voz era un hilo tembloroso. «Mamá». No pude oír lo que Beatriz decía al otro lado, pero vi cómo la expresión de Elisa cambiaba. Vi cómo el dolor puro y desnudo comenzaba a transformarse, a endurecerse, a encontrar una nueva forma. Su columna se enderezó un poco. Sus sollozos se calmaron, reemplazados por una respiración entrecortada. Escuchó durante un largo minuto, asintiendo de vez en cuando. La llamada fue una transfusión de veneno. Beatriz no estaba consolando. Estaba rearmando, reprogramando, apuntando la culpa. Cuando colgó, se levantó lentamente. Ya no me miraba como una compañera de tragedia. Sus ojos, ahora secos, estaban llenos de una nueva y terrible convicción. Me miró con una acusación fría. «Esto es tu culpa», dijo, y su voz era plana, sin vida. Parpadeé. ¿Mi culpa? Elisa, ¿has oído lo que ha dicho el doctor? Ha sido un error del hospital. Un error que no habría pasado si hubiéramos ido a un lugar mejor, espetó, y reconocí la retórica de Beatriz, sus palabras saliendo de la boca de mi esposa. Siempre tan tacaño, Damián. Eligiendo ese hospital público para ahorrar unos pesos. Mi madre tenía razón. Ella siempre dijo que algo andaba mal. Si me hubieras escuchado, si hubieras sido un hombre más previsor, nada de esto habría pasado. La injusticia de sus palabras me golpeó con una fuerza física. La lógica se reveló dentro de mí. ¿Tacaño? Elegimos ese hospital porque tenía una de las mejores unidades neonatals de la ciudad. Lo investigamos juntos, por el amor de Dios. ¿No lo recuerdas? Yo solo recuerdo que mi hijo no es mi hijo, gritó, y la palabra hijo salió de su boca como una acusación. Y que mi vida está arruinada. La discusión que siguió fue irracional, cruel, una danza macabra de dolor y culpa redirigida. Cada palabra era un golpe, cada frase una puñalada. No estábamos hablando, nos estábamos destruyendo mutuamente, demoliendo los últimos vestigios de 15 años de vida en común. Finalmente, agotada y temblando de rabia, subió las escaleras. La oí abrir y cerrar cajones, el sonido violento de una vida siendo empaquetada a toda prisa. Bajó 20 minutos después con una maleta. No me miró. Pasó a mi lado como si yo fuera un fantasma. Me voy a casa de mi madre, dijo, con la mano en el pomo de la puerta. ¿Y Samu?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasa con Samu? Se detuvo. Por un instante, vi una fisura en su armadura de rabia, un destello de la madre que había sido. Pero desapareció tan rápido como llegó. No lo sé, dijo fríamente. Él ya no es mi problema. Ahora es tuyo. Y con eso, abrió la puerta y se fue. La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo, un sonido que selló el final de una era. Me quedé solo en la casa silenciosa.
El sol de la tarde entraba por las ventanas, indiferente a mi devastación. Subí las escaleras como un autómata y me detuve frente a la puerta de la habitación de Samu. Estaba cerrada. Podía oír la débil vibración de su música al otro lado. Apoyé la frente en la madera fría. Mi hijo. El chico al que amaba más que a nada en el mundo. Y por primera vez en mi vida, sentí un abismo insondable entre nosotros, un abismo hecho no de falta de amor, sino de un exceso de verdad. La primera noche solo fue la más larga de mi vida. No dormí. Me senté en el sofá del estudio, el mismo en el que Elisa me había confrontado, y miré por la ventana como la noche daba paso a un amanecer gris y desvaído. La casa estaba en silencio, un silencio que gritaba la ausencia de Elisa y la presencia de una verdad monstruosa. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron el polvo en el aire, tomé una decisión. El ingeniero en mí, el hombre que resuelve problemas, se despertó de su estado de shock. El dolor seguía ahí, una bestia agazapada en mi pecho, pero ya no podía permitir que me paralizara. Samu. Todo se reducía a él. Y a otro chico, en algún lugar de esta ciudad, un chico con mis ojos o mi sonrisa, que no tenía idea de que su vida también era una mentira. Encendí mi ordenador. El familiar zumbido del ventilador fue un pequeño consuelo, un sonido del mundo que aún funcionaba. Creé una nueva carpeta en el escritorio. La nombré, sin dudarlo, Proyecto Samuel. Dentro, creé 3 subcarpetas: legal, investigación, hospital. Era mi forma de luchar, de imponer orden en el caos absoluto. Si no podía reconstruir mi vida emocional, al menos podía gestionar la crisis como un proyecto de ingeniería. Mi primera llamada fue a Héctor. Eran las 7 de la mañana. Bueno, contestó con voz ronca. Soy yo. Necesito el nombre de un buen abogado. No un picapleitos. Alguien serio. Alguien que sepa de negligencia médica. Hubo un silencio al otro lado. ¿Tan mal está la cosa, hermano? Peor, dije. Le conté la segunda mitad de la historia, la verdad completa. Escuchó sin interrumpir, y por primera vez, no hubo bromas ni consejos machistas. Solo un silencio atónito. Madre mía, Damián, dijo finalmente. Te voy a pasar el contacto de Natalia Bravo. Es joven, pero es una pitbull. No le tiene miedo a los hospitales ni a las aseguradoras. Dile que vas de mi parte. Conseguí una cita con Natalia esa misma tarde. Su despacho no era lujoso, pero era funcional y estaba lleno de archivadores. Natalia era una mujer de unos 30 y tantos, con una mirada intensa y directa que parecía ver a través de ti. Le conté la historia, mostrándole el informe del doctor Anaya. Escuchó con una concentración total, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Esto es grave, Damián. Y es feo. Los hospitales tienen equipos de abogados cuyo único trabajo es enterrar este tipo de casos. Negarán todo. Dirán que el error es del laboratorio, que ustedes están intentando sacar dinero. Van a intentar destruirte. No quiero dinero, dije, mi voz firme. Quiero respuestas. Quiero saber dónde está mi hijo. Y quiero que se hagan responsables. Bien, dijo ella, y una chispa de algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Porque esto va a ser una guerra. Lo primero es enviar una solicitud formal de información al Hospital Santa Elena. Pediremos los registros de todos los nacimientos masculinos del 4 de marzo de 2009. Se negarán, citando la privacidad del paciente. Pero nos dará una base para solicitar una orden judicial. Salí de su despacho sintiendo un gramo de control por primera vez en días. Tenía un plan. Tenía un aliado. Mi siguiente parada fue el hospital. No podía esperar. Necesitaba ver el lugar, sentirlo. El Hospital Santa Elena era un edificio enorme y moderno. Entré en el vestíbulo, que olía a desinfectante y a miedo. Me dirigí al mostrador de archivos médicos. La mujer que me atendió me miró por encima de sus gafas. Le expliqué, con la mayor calma que pude reunir,
que creía que había habido un intercambio de bebés 15 años atrás y que necesitaba acceso a los registros de ese día. Ella parpadeó, como si le hubiera hablado en otro idioma. Luego, una máscara de indiferencia burocrática cayó sobre su rostro. Lo siento, señor. Eso es imposible. Las leyes de privacidad son muy estrictas. Necesitaría una orden judicial para acceder a esa información. Pero es mi hijo, insistí, mi voz subiendo de volumen. Y mi hijo biológico está en algún lugar por culpa de un error cometido aquí. No puedo ayudarle, repitió, y desvió la mirada hacia su ordenador, dándome por despachado. Salí de allí temblando de rabia e impotencia. Natalia tenía razón. Esto iba a ser una guerra. Y yo acababa de perder la primera escaramuza. Me senté en mi coche en el estacionamiento, mirando la imponente fachada del hospital. 15 años atrás, había entrado por esas puertas lleno de alegría y expectación. Ahora, ese edificio era una fortaleza enemiga que guardaba el secreto de mi vida. Los días se convirtieron en semanas. La vida en casa era una rutina extraña y silenciosa. Samu y yo nos movíamos como dos fantasmas. Yo intentaba iniciar conversaciones, preguntarle por la escuela, por sus amigos. Él respondía con monosílabos, con los ojos siempre fijos en su teléfono o en la televisión. La revelación de que Elisa se había ido porque estaban peleados era una verdad a medias que no engañaba a nadie. Él sabía que algo más profundo se había roto. La distancia entre nosotros crecía cada día, un cañón que yo no sabía cómo cruzar. Mientras tanto, Natalia se enfrentaba al muro de piedra del hospital. Tal como había predicho, negaron nuestra solicitud formal. El siguiente paso era el juzgado, un proceso lento y frustrante. Necesitamos algo más, Damián, me dijo por teléfono una tarde. Algo que los presione. Un testimonio. Alguien de dentro que sepa algo. ¿Cómo vamos a encontrar a alguien después de 15 años? Pregunté, desanimado. Déjame hacer una llamada, dijo. Tengo un investigador privado que es bueno encontrando agujas en pajares. El investigador, un ex policía llamado Robles, empezó a trabajar. Su método era simple, buscar en los registros públicos a todas las enfermeras que trabajaban en la maternidad del Santa Elena en marzo de 2009. La mayoría seguían en la profesión, algunas se habían jubilado. Pero una de ellas había desaparecido del mapa. Marta Gámez, me dijo Natalia una semana después. Trabajó en el hospital durante 3 años. Renunció sin previo aviso en abril de 2009, un mes después del nacimiento de Samu. No hay registros de que haya vuelto a trabajar como enfermera. Se casó, cambió su apellido a Solís. Según Robles, ahora vive en un pueblo pequeño a 2 horas de aquí, en la ribera de Chapala. Tiene una florería. Una enfermera que renuncia un mes después del incidente. Una florería. Las piezas no encajaban, y precisamente por eso, sentí un chispazo de esperanza. Era una anomalía. Y en una investigación, las anomalías son pistas. No le dije nada a Natalia. No quería esperar. Al día siguiente, me subí a mi coche y conduje hacia el lago. El viaje fue un borrón de paisajes. Mi mente estaba fija en Marta Solís. ¿Qué sabría ella? ¿Recordaría algo? ¿O solo era una coincidencia? El pueblo era pequeño y pintoresco, el tipo de lugar donde todo el mundo se conoce. Encontré la florería fácilmente. Se llamaba el Jardín de Marta. Era una pequeña tienda encantadora, con un letrero de madera pintado a mano. Entré. El aire estaba cargado con el dulce y denso aroma de los lirios y las rosas. Detrás del mostrador, una mujer de unos 40 y tantos estaba arreglando un ramo de gerberas. Tenía el pelo recogido y unas manos delicadas. Levantó la vista cuando entré y me sonrió. Una sonrisa amable, profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Mi corazón latía con fuerza. Busco a Marta Solís, dije. La sonrisa se desvaneció un poco. Soy yo. Mi nombre es Damián Valdivia. Hice una pausa, observando su reacción. No hubo ninguna.
Mi hijo nació en el Hospital Santa Elena el 4 de marzo de 2009. Usted era enfermera en la maternidad en ese entonces. Ahora sí hubo una reacción. Fue sutil, casi imperceptible. Un parpadeo rápido. Un ligero endurecimiento de su mandíbula. Sus manos dejaron de moverse sobre las flores. Eso fue hace mucho tiempo, dijo, su voz de repente cautelosa. No recuerdo a todos los pacientes. Yo creo que a mi hijo sí lo recordaría, dije suavemente. O al menos, la noche en que nació. Porque creemos que fue intercambiado con otro bebé. El color desapareció de su rostro. Dejó caer las tijeras de podar sobre el mostrador con un ruido metálico. Me miró, y en sus ojos vi lo que había venido a buscar, el pánico del reconocimiento. No sé de qué me habla, susurró, pero su voz temblaba. Por favor, le supliqué. No estoy aquí para causarle problemas. Solo necesito saber la verdad. Mi vida entera se ha derrumbado. Por favor, si sabe algo. Me miró durante un largo momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró hacia la puerta, como si quisiera huir. Luego, suspiró, una exhalación temblorosa de una rendición que llevaba 15 años esperando. Pase a la trastienda, dijo en voz baja. No podemos hablar aquí. La trastienda era un caos de cubos de plástico, hojas caídas y el olor húmedo de la tierra. Marta me ofreció un taburete volcado mientras ella permanecía de pie, jugueteando nerviosamente con las hojas de un helecho. Tenía 25 años, comenzó, su voz apenas un murmullo. Era mi primer trabajo de verdad después de la escuela de enfermería. Esa noche fue un infierno. Teníamos falta de personal, 2 enfermeras se habían reportado enfermas. La sala de maternidad estaba llena. Hubo 2 partos casi simultáneos. El de mi esposa fue uno de ellos, dije, para guiarla. Ella asintió. Sí. Una cesárea de emergencia. El otro fue un parto natural. Recuerdo que los 2 bebés eran varones. Los llevaron a observación por un momento, ambos tenían un poco de ictericia. Cuando los trajeron de vuelta, las pulseras de identificación estaban puestas, los nombres en las cunas, todo parecía en orden. Pero había mucho caos. La supervisora nos estaba apurando. Yo llevé a los bebés con sus madres. Hizo una pausa, tragando saliva. Unos días después, me di cuenta de algo. El papeleo. Los grupos sanguíneos. Había una discrepancia. Algo no cuadraba. Fui con mi supervisora, una mujer mayor, a punto de jubilarse. Le mostré los papeles. ¿Y qué dijo ella?, pregunté, conteniendo la respiración. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marta. Me dijo que me callara. Que probablemente era un error de transcripción. Que si levantaba la voz, arruinaría la vida de 2 familias y la mía propia. Me dijo que el hospital nunca lo admitiría y que yo sería la única responsable. Me amenazó. Dijo que se aseguraría de que nunca más volviera a trabajar como enfermera. Así que renunció, concluí por ella. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Estaba aterrorizada. Era joven. No sabía qué hacer. Así que me fui. Intenté olvidarlo. Pero nunca lo hice. Ni un solo día en 15 años. Sentí una oleada de compasión por ella, pero necesitaba más. Marta, la otra familia. ¿Recuerda algo de ellos? Cerró los ojos, buscando en su memoria. Recuerdo a la madre. Se llamaba Valeria. Tenía el pelo muy oscuro, casi negro, y unos ojos muy grandes y tristes. Su esposo, era un hombre grande, ruidoso. Creo que trabajaba en la construcción. Felipe, creo que se llamaba Felipe. Valeria y Felipe. Pelo oscuro. Contratista. Era poco, pero era más de lo que había tenido en semanas. Era una pista. Una pista real. Le di las gracias a Marta, le aseguré que mi abogada se pondría en contacto con ella pero que la protegeríamos. Salí de la florería y me senté en mi coche, con las manos temblando. Tenía nombres.
Tenía una descripción. Llamé a Natalia inmediatamente y le conté todo. La excitación en su voz era palpable. Esto lo cambia todo, Damián. Con un testimonio, podemos presionar al hospital y conseguir esa orden judicial mucho más rápido. Déjame poner a Robles a trabajar en esto. Valeria y Felipe. Contratista. Pelo oscuro. Vamos a encontrarlos. Y los encontraron. 3 días después, Natalia me llamó. Los tengo. Felipe Rojas, dueño de una pequeña constructora. Su esposa, Valeria Rojas. Viven en Tlajomulco. Tienen un hijo de 15 años. Se llama Adrián. Mi corazón se detuvo. Adrián. Esa tarde, conduje hasta la dirección que Natalia me dio. Era una casa de 2 pisos en un fraccionamiento de clase media, con un jardín bien cuidado y una camioneta de trabajo estacionada en la entrada. Me quedé en el coche durante 10 minutos, simplemente mirando la casa, incapaz de moverme. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se empieza una conversación que va a destruir el mundo de alguien? Finalmente, respiré hondo y salí del coche. Caminé por el sendero de piedra hasta la puerta principal y toqué el timbre. La puerta se abrió, y allí estaba ella. Una mujer de mi edad, con el pelo largo y oscuro y unos ojos grandes y amables que me miraron con curiosidad. Era Valeria. Sí, dijo. Hola, mi voz sonó extraña. Disculpe que la moleste. Mi nombre es Damián Valdivia. Esto le va a sonar increíblemente extraño, pero creo que nuestros hijos fueron intercambiados al nacer. La sonrisa amable de Valeria se desvaneció. Me miró fijamente, su expresión cambiando del desconcierto al shock. Pero justo cuando iba a hablar, un hombre corpulento y de aspecto rudo apareció detrás de ella. Felipe. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Quién es este?, preguntó, su voz un retumbo grave. Me miró de arriba abajo, con una desconfianza instantánea. Este señor dice, comenzó Valeria, pero su voz se apagó. ¿Quién es usted y qué quiere?, me espetó Felipe, dando un paso adelante, interponiéndose entre su esposa y yo. Su postura era agresiva, protectora. Si cree que va a venir aquí a estafarnos o a vendernos algo, se equivocó de puerta, amigo. La tensión era tan espesa que se podía masticar. El encuentro que había imaginado de 1000 maneras diferentes estaba a punto de convertirse en una confrontación física. Señor Rojas, dije, levantando las manos en un gesto de paz. No quiero problemas. Solo necesito que me escuchen. Por favor. Se trata de nuestros hijos. Fue Valeria quien desactivó la situación. Puso una mano en el brazo de su esposo. Felipe, por favor. Escuchémoslo. Hay algo en sus ojos, por favor. Felipe me lanzó una última mirada de advertencia, luego asintió a regañadientes y se hizo a un lado, dejándome entrar en su casa y en el siguiente capítulo de nuestra pesadilla compartida. La casa de los Rojas olía a hogar. A guisado casero y a la leve fragancia de un ambientador de canela. Era un olor que mi propia casa había perdido. Me senté en el borde de un sofá incómodo mientras Felipe se quedaba de pie, con los brazos cruzados, como un guardia. Valeria se sentó frente a mí, con los ojos fijos en mi cara, absorbiendo cada palabra. Les conté todo. La duda de Elisa, la prueba de ADN, el doble resultado devastador, la visita a la enfermera. Mientras hablaba, vi cómo la incredulidad en el rostro de Valeria daba paso a una especie de reconocimiento aterrorizado. Cuando terminé, ella susurró, más para sí misma que para mí, siempre lo supe. Felipe la miró. ¿Qué sabías, vieja? Algo, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Adrián, su tipo de sangre. Nunca coincidió con el nuestro. El pediatra dijo que era posible, una rareza genética, pero posible. Y su carácter, es tan callado, tan artístico. Nadie en nuestras familias es así. Yo siempre sentí una distancia. Pensé que era una mala madre. Su voz se rompió. Sentí una punzada de empatía tan fuerte que casi me ahoga.
Esta mujer había vivido con la misma duda silenciosa que Elisa, pero la había internalizado como un fallo propio en lugar de proyectarla como una acusación. No estoy aquí para quitarles nada, dije suavemente. Solo quiero saber la verdad. Y creo que su hijo, Adrián, es mi hijo biológico. Felipe, que había permanecido en silencio, finalmente explotó. Esto es una locura. Una estafa. ¿Viene usted aquí, a mi casa, a decirme que mi hijo no es mi hijo? Felipe, por favor, le suplicó Valeria. Escúchalo. Tiene sentido. Nada de esto tiene sentido, gritó él. La discusión que siguió fue tensa. Felipe era un muro de negación y agresividad. Pero Valeria, con una fuerza tranquila, insistió. Tenemos que saberlo, Felipe. Por Adrián. Por nosotros. Tenemos que hacer la prueba. Finalmente, de mala gana, Felipe aceptó. Pero le advierto, me dijo, apuntándome con el dedo. Si esto es un truco, lo encontraré y se arrepentirá. Salí de esa casa sintiéndome agotado pero con un frágil hilo de esperanza. Estábamos más cerca de la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Natalia coordinó las nuevas pruebas de ADN. Felipe, fiel a su palabra, se mostró hostil. Descubrí que incluso había contratado a alguien para que me siguiera, convencido de que yo era un estafador. Y en medio de todo esto, Elisa reapareció. No en persona, por supuesto. A través de su abogado. Quería iniciar los trámites de divorcio. La llamada de su abogado fue surrealista. Mientras yo estaba intentando encontrar a nuestro hijo biológico, ella estaba discutiendo la división de bienes. La desconexión era tan profunda, tan total, que me di cuenta de que el matrimonio no solo estaba roto, había sido una ilusión. Una semana después, los resultados llegaron. Natalia me llamó. Confirmado, Damián. Adrián Rojas es tu hijo biológico. Y por lo tanto, Samuel es el de ellos. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi estudio. No sentí alegría. No sentí alivio. Solo un peso inmenso. La verdad estaba sobre el papel, en blanco y negro. Pero la batalla real, la batalla emocional, apenas comenzaba. Natalia organizó una reunión en su despacho. Los 4. Yo, Elisa, que fue obligada a asistir por su abogado, Valeria y Felipe. La atmósfera en la sala de juntas era eléctrica, cargada de un potencial de violencia emocional. Felipe fue el primero en hablar, su voz un trueno contenido, dirigida a mí. Así que por un error de unos incompetentes, usted crió a mi hijo y yo al suyo. Esto no se va a quedar así. Alguien va a pagar por esto. Valeria, a su lado, estaba llorando en silencio. Se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. Mi niño. ¿Samu, es feliz? ¿Lo han cuidado bien? La pregunta me partió el alma. Es un gran chico, Valeria, le aseguré. Es inteligente y noble. Lo hemos querido más que a nada. ¿Y Elisa? Elisa estaba sentada en el otro extremo de la mesa, tan distante como si estuviera en otro planeta. Cuando Natalia le preguntó si tenía algo que decir, ella simplemente se encogió de hombros. Yo no tengo nada que ver en esto. Fue el hospital. Que ellos lo arreglen. Su indiferencia fue la gota que colmó el vaso. La ira que había mantenido a raya durante semanas finalmente estalló. Que no tienes nada que ver, le espeté, mi voz temblando de furia. Tú empezaste todo esto, Elisa. Tú plantaste la bomba. Y ahora que ha explotado, te lavas las manos. Hay 2 chicos de 15 años cuyas vidas están a punto de ser destrozadas, y a ti solo te preocupa el divorcio. La sala se quedó en silencio. Elisa me miró con odio, pero no dijo nada. Fue entonces cuando asumí el control. Miré a Felipe, a Valeria. Señores, dije, mi voz ahora calmada, la voz del ingeniero que toma el mando en una crisis. Culparnos unos a otros no sirve de nada. Ya habrá tiempo para culpar al hospital. Ahora mismo, solo hay 2 personas que importan en esta ecuación, Samu y Adrián.
Ellos son las víctimas aquí. Y tenemos que encontrar la manera de decirles la verdad sin destruirlos por completo. En ese momento, en esa sala de juntas cargada de dolor, me convertí, muy a mi pesar, en el improbable centro de la razón, el único pilar que quedaba en pie en medio de los escombros de dos familias. Decidimos que el parque era el mejor lugar. Un territorio neutral. Un espacio abierto donde los gritos, si los había, se los llevaría el viento. Fue un sábado por la tarde, bajo un cielo nublado que amenazaba con llover. Yo llevé a Samu, diciéndole solo que íbamos a conocer a unas personas importantes. Él vino a regañadientes, con la capucha de su sudadera puesta y las manos metidas en los bolsillos, una fortaleza andante de angustia adolescente. Valeria y Felipe ya estaban allí con Adrián. Cuando nos acercamos, vi a mi hijo biológico por primera vez, sabiendo quién era. Era más alto que Samu, más delgado, con mi pelo oscuro y unos ojos serios que me observaron con una curiosidad cautelosa. Los dos chicos se miraron. 15 años de vidas paralelas se encontraron en una mirada. Vi la confusión en el rostro de Samu cuando notó el parecido entre Adrián y yo. Se volvió hacia mí, su ceño fruncido. ¿Qué está pasando, papá? Fue Valeria quien habló primero, su voz temblorosa pero clara. Adrián, cariño, este es Damián. Y él es tu padre biológico. Las palabras cayeron como piedras en un estanque. Vi cómo la mente de Samu procesaba la frase, la invertía, y llegaba a la única conclusión posible. Su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad y horror. Me arrodillé frente a él, para estar a su altura. Samu, campeón, empecé, pero mi voz se quebró. Hubo un error terrible en el hospital cuando naciste. Me dieron el bebé equivocado. El bebé equivocado, repitió, como si la frase no tuviera sentido. Pero eso no cambia nada, me apresuré a decir, tomándole las manos, que estaban heladas. Yo te crié. Yo te quiero. Tú eres mi hijo. Siempre lo serás. Él apartó sus manos de las mías como si le quemaran. Sus ojos, esos ojos que yo había visto llenos de alegría, de enfado, de sueño, ahora estaban llenos de una traición que me desgarró por dentro. Entonces, ¿por eso se fue mamá?, preguntó, y cada palabra fue un golpe. ¿Por qué no soy tu hijo de verdad? El silencio fue mi respuesta. Y en ese silencio, él lo entendió todo. Miró a Adrián, que estaba tan perdido y confundido como él. Luego me miró a mí. Y se echó a correr. Corrió sin mirar atrás, dejándome arrodillado en la hierba, con el corazón hecho pedazos. Las semanas que siguieron a la revelación en el parque fueron un infierno de silencio. Samu se convirtió en un fantasma en su propia casa. Se encerraba en su cuarto y apenas salía para comer. La música dejó de sonar. La puerta, que siempre estaba abierta, ahora permanecía cerrada con llave. Dejaba bandejas de comida en su puerta, como si estuviera alimentando a un prisionero. A veces las recogía, a veces no. Cada plato intacto era un nuevo fracaso, una nueva prueba de la distancia insalvable entre nosotros. En medio de este infierno personal, la vida seguía. Recibí los papeles del divorcio. Los firmé sin leerlos. Elisa y sus demandas materiales parecían triviales, problemas de un mundo al que yo ya no pertenecía. Mi mundo ahora era el silencio de mi hijo y la cara confundida de un extraño que llevaba mi sangre. Valeria y yo nos convertimos en un equipo. Hablábamos por teléfono casi a diario, no como amigos, sino como dos veteranos de guerra compartiendo el mismo trauma. Juntos, a través de Natalia, presentamos una demanda millonaria contra el Hospital Santa Elena. La batalla legal nos dio un propósito, un enemigo tangible en quien enfocar nuestro dolor. Fue Valeria quien me animó a intentar conectar con Adrián. Él también está sufriendo, Damián. Está confundido. Necesita conocerte. Un sábado, lo invité a visitar una de mis obras, el paso elevado que estaba a punto de terminarse. Vino con Felipe, que se mantuvo a una distancia prudente, observándome con sus ojos de halcón. Caminé con Adrián por la estructura de concreto, explicándole la física, la ingeniería,
La forma en que miles de toneladas de material podían mantenerse suspendidas en el aire. Él no hablaba mucho, pero escuchaba. Hacía preguntas inteligentes. Vi en él una curiosidad, una mente analítica que reconocí como mía. Mientras mirábamos la ciudad desde lo alto del puente, me señaló un edificio a lo lejos. ¿Tú diseñaste ese?, preguntó. No, le dije. Pero algún día, quizás diseñemos uno juntos. Él me miró y, por primera vez, vi un atisbo de sonrisa en sus labios. Fue un momento pequeño, frágil, pero fue un comienzo. Un primer ladrillo en la construcción de algo nuevo y desconocido. Una noche, un mes después de la revelación, encontré a Samu sentado en los escalones del pórtico trasero. Estaba oscuro. La única luz provenía de la cocina. Estaba hecho un ovillo, abrazando sus rodillas, mirando fijamente la oscuridad del jardín. Me acerqué en silencio y me senté a su lado, no demasiado cerca, dejando un espacio de respeto entre nosotros. Durante varios minutos, no dijimos nada. Solo el sonido de los grillos rompía el silencio. Ya no sé quién soy, dijo finalmente, su voz tan baja que casi me la perdí. El corazón se me encogió. Me giré para mirarlo, su perfil recortado contra la noche. Yo tampoco estoy muy seguro, hijo, respondí, mi propia voz ronca por la emoción. Siento que el suelo ha desaparecido bajo mis pies. Otro silencio. Luego, sentí que era el momento. El momento de la verdad absoluta. Pero sé esto, Samu, dije, y mi voz se hizo más firme. Sé que yo te cambié los pañales cuando eras un bebé que lloraba toda la noche. Sé que yo te sostuve la mano en tu primer día de escuela. Sé que yo te enseñé a andar en bici en este mismo jardín, y me reí cuando te caíste y lloré por dentro cuando te hiciste daño. Sé que me he pasado noches en vela preocupado por tus fiebres, por tus exámenes, por esa chica que te rompió el corazón el año pasado. Un papel en un laboratorio no puede borrar eso. 15 años de vida no se pueden borrar. La sangre no hace a un padre, Samu. El amor sí. Y yo te quiero. Tú eres mi hijo. Las lágrimas corrían por mi cara mientras hablaba. Y entonces, sentí un peso en mi hombro. Samu había apoyado su cabeza en mí. Y empezó a llorar. Lloró en silencio, su cuerpo sacudido por sollozos que llevaban semanas contenidos. Le pasé un brazo por los hombros y lo atraje hacia mí. Y nos quedamos así, padre e hijo, llorando juntos en la oscuridad, de luto por la vida que habíamos perdido y, quizás, solo quizás, empezando a encontrar el camino de vuelta el uno al otro. La historia no termina ahí. No con un final feliz de película. La vida es más complicada. El litigio contra el hospital duró años. Elisa desapareció de nuestras vidas, un eco lejano de un pasado doloroso. La relación entre las dos familias se convirtió en una danza compleja, torpe y a veces dolorosa de fines de semana compartidos y cumpleaños incómodos. Pero la escena que guardo en mi memoria, la que define mi nueva realidad, tuvo lugar unos meses después de aquella noche en el pórtico. Estaba en el patio trasero, intentando arreglar una vieja bicicleta. Samu estaba a mi lado, pasándome las herramientas. Y Adrián estaba al otro lado, sujetando la rueda. Había torpeza. Había silencios. Pero de repente, se me resbaló una llave y golpeó el pedal, produciendo un sonido metálico y ridículo. Y Adrián se rió. Una risa genuina y abierta. Y luego Samu se rió. Y yo, mirándolos a los dos, a mis dos hijos, me eché a reír también. En ese momento lo entendí. No había perdido una familia. Había perdido una ilusión, la ilusión de una vida perfecta y ordenada. Y ahora, sobre los escombros de esa ilusión, estaba construyendo algo nuevo. Algo más complicado, más desordenado, pero infinitamente más real. Una nueva estructura, con cimientos más profundos y verdaderos, los del amor incondicional que desafía a la sangre y al destino.